noches, bienvenidos a Contracorriente. Debido a una triste cadena de negligencias, la empresa Repsol derramó 6.000 barriles de petróleo en el terminal Multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla, en Ventanilla. Una catástrofe ambiental cuyo impacto real aún es incierto. La empresa ha puesto 15 personas a trabajar y esto, por supuesto, es una ridiculez porque no van a poder con ello ni en 15 días limpiar las playas. Este es un atentado terrible contra la ecología, contra el ecosistema, contra nuestras aves, nuestros peces y contra nuestro propio distrito. La marea de combustible ha llegado hasta Chancay, en Huacho, luego de pasar por los distritos de Santa Rosa, Ancón y Huaral. Revisemos lo que ha sucedido porque en verdad es un retrato típico de todo lo que está mal en nuestro país. Primero, la erupción de un volcán submarino en Tonga. Es tan potente que se ve desde el espacio. Nos hace sentir lo realmente pequeñitos que somos, como los shorts que usa Karelim López cuando sale de paseo. Yo no soy experto en hidrografía, pero si yo veo esta imagen, para mí sería bastante evidente que algo malo iba a pasar. Como cuando ves al presidente entrando caleta a la Jato de Breña con gorrita. Eso no es bueno. El estallido fue a las 11:30 de la noche del viernes pasado. Sin embargo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina no emitió ninguna alerta hasta las 4 de la tarde del día siguiente. O sea, hubo una erupción volcánica que se veía desde el espacio y la Marina, bien, gracias. ¿Qué pasó? Un desastre, pues. Aquí el mar saliéndose 100 metros en la playa del Chaco, en Ica. Estamos mal en Paraca, mira, ¡Épale! ¡Vamos a morir! ¡Puta tsunami! ¡El perro! Luego llegó la inevitable tragedia. Se reportó el fallecimiento de 2 personas en la playa Nailamp, en Lambayeque. Iban a bordo de una camioneta al borde del mar y fueron arrasados por el oleaje. Ahora vamos al derrame. El Perú es tan desarrollado que transporta sus combustibles por mar. Así es. Cuando hay oleajes que impiden que los buques puedan embarcar, simplemente hay escasez. Aquí un ejemplo no muy lejano, 15 de julio del año pasado. Oleajes anómalos generan nuevamente escasez de GLP, sin seguridad energética. Consumidores hicieron largas colas para abastecerse de este combustible. Claro, y de este tipo de cosas se agarran los enemigos del libre mercado. Reclaman, y con justa razón, que el sistema no funciona, pues. Si el Perú ha generado tanta riqueza, ¿por qué no se ve el desarrollo? ¿No tendría que existir un gasoducto y un oleoducto en la costa para abastecer de combustible a la capital del país? Esto, sin duda, bajaría los costos y reduciría enormemente el riesgo de daño al medio ambiente. Pero en Perú no hay, pues. Estas son las consecuencias de vivir en el subdesarrollo. ¿Saben qué otros países en la región tienen problemas de abastecimiento similares? Escasez de combustible paraliza instituciones en Haití. Cuando empiezas a parecerte a Haití, es momento de preocuparte. ¿Saben que existe una comisión especial de seguimiento de la incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, CECIP y OCDE? Ah, qué bueno. El presidente, como verán, es Luis Cordero Yontay, de Fuerza Popular. ¿Quién es él? Luis Cordero Yontay, mujer denuncia que congresista de Fuerza Popular la agredió, acosó y difundió video íntimo. Felizmente tenemos a la vicepresidenta Roselia Muruz. Estas reuniones sociales no están todavía permitidas. No lo están. O echa la ley, echa la trampa. Los congresistas tienen que ser los primeros en respetar las leyes. Oh, así estamos pues. Estos personajes nos van a llevar a la OCDE. Estamos hablando del selecto club de las economías más importantes del mundo. Países avanzados como Estados Unidos ya vislumbran tener 0 emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050, además de otros gestos que retratan la urgencia necesaria para frenar el calentamiento global. Biden propone reducir 30% emisiones globales de metano para el 2030. El Perú rumbo a la OCDE es un país en el que se tiene que llevar por barco el crudo a la refinería y si el mar está movido, hay un derrame y se genera una crisis medioambiental cuyo impacto aún estamos calibrando.
El científico peruano-japonés Marino Morikawa ha estimado que el derrame se limpiará en más o menos 2 años. 2 años. Es por esto que restaurantes como la cevichería Mi Barrunto ya promueven el ceviche Repsol. Terrible, pero cierto. A ver, este es un buen ejemplo. ¿Quién es Marino Morikawa? Marino Morikawa, el peruano que descontaminó 2 kilómetros del Titicaca en 15 días. ¿Alguno de ustedes usó esta mascarilla? Allá. Sí, la inventó Marino Morikawa. ¿Y en qué anda este científico por estos días? Y empezamos nuestra prueba para el funcionamiento del skimmer de la serie Nutria, para el tratamiento de la problemática de los hidrocarburos. Va a pasar por un sistema de separación de agua y aceite. Así como pueden ver, sacamos hasta el 98% ya del petróleo o del aceite. Eso es. En el Perú tenemos talento de sobra. Científicos de primer nivel. Con todas las carencias que hay, aún así el peruano es ingenioso. Resuelve con creatividad los problemas que nos afectan. ¿Alguien los apoya? No. Aquí un ejemplo de demagogia pura y dura. Pedro Castillo reitera que se creará el Ministerio de Ciencia, Tecnología y la Investigación. ¿Dónde está ese ministerio? ¿Escondido en el water con los 20.000 de Pacheco? ¿Dónde está, pues, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y la Investigación? Ya, olvídense del ministerio. Hablen con Morikawa. Está desarrollando un sistema de limpieza que parece interesante. Si estás obligado a transportar combustible por vía marítima, ¿no sería recomendable al menos desarrollar soluciones para mitigar el potencial daño ambiental que esto representa? OCDE, ¿no? Para estar en la OCDE se necesita instituciones más o menos solventes. ¿Cómo son nuestras instituciones? A ver, la OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Qué dicen sobre este copioso derrame de petróleo en el litoral? OEFA, nos enteramos que el derrame de petróleo estaba por las playas por noticias y redes sociales. Si el organismo a cargo de fiscalizar se entera por redes sociales de un evento como este, sabemos que estamos muy mal, ¿no? Aquí está Tine van den Balbaque. ¿Cómo es? Tine van den Balbaque. Qué pendejos los de Repsol. Mientras terminas de decir el nombre de su gerente de comunicaciones, ya se acabó la entrevista. ¿Qué dijo? Repsol se pronuncia sobre derrame de petróleo en Ventanilla. Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico. Al toque se agarran de la negligencia de la Marina para tratar de justificar el derrame. Pero a ver, el desastre ecológico propiamente, o sea, los 6.000 barriles o más de petróleo vertidos en el océano, ¿de quiénes son, ah? Ah, de Repsol, ¿no? Allá pues. O sea, el petróleo que hoy ahoga a cormoranes, pingüinos y hasta nutrias, delicadas especies, incluso al borde de la extinción, ¿es de Repsol? Sí. Aún así, la siempre ruin Rosa María Palacios logró superarse a sí misma. El periodismo descubre que la gasolina de su carro sale de una refinería en el Callao, que recibe el crudo todos los días por mar hace décadas. Dato, crimen igual dolo. Si hay negligencia, debe probarse. Se ve horrible, pero se puede limpiar. No es el Exxon Valdez. Hasta las morsas la miran como diciendo, no pues Rosa María, tú eres nuestra. A ver, ni siquiera me voy a gastar en decirlo porque ya lo dijo el periodista Eloy Marchán. ¿Por qué Rosa María Palacios siempre defiende con uñas y dientes a Repsol y toda empresa petrolera o minera? El señor Alberto Varillas Cueto, esposo de Palacios, es socio del estudio García Sayán y presidente del Comité Legal de la Sociedad Nacional de Minería. Él es Alberto Varillas. Y antes que nada, ¿qué tal estómago, doctor? Y en segundo lugar, qué idiotas son los progres, ¿no? Su ídolo es Rosa María Palacios. Y en verdad ella representa los intereses de las más grandes empresas mineras y de hidrocarburos. ¿Conflicto de interés? Todo el Perú es un conflicto de interés. Dios, la premier Mirta Vázquez es miembro de Tierra y Libertad, una organización abiertamente antiminera. Ella ha defendido a varias comunidades que estaban en contra de grandes proyectos mineros y no pasa nada.
Esta semana la Comisión de Fiscalización del Congreso ha puesto bajo la lupa a la nefasta gestión de Martín Vizcarra en la pandemia en un aspecto muy importante, las pruebas rápidas. ¿Recuerdan a Elizabeth Inostroza, alias Pitufina? Así la despidió el lagarto en vivo y en directo. Nos obliga a tomar la decisión de que la reemplace otro profesional, médico también, pero que sea experto en salud pública. Resulta que Jesús Carrasco Retamoso, el exdirector del Cenares, el Centro de Abastecimiento de Insumos de Salud, ha declarado algo preocupante en el Parlamento. Según su testimonio, a Elizabeth Inostroza le dieron de baja porque no quería comprar pruebas rápidas. Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización. Justamente la ministra, ex ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, ella habría propuesto la compra exclusivamente de pruebas moleculares. Pues bien, ella sabía perfectamente que las pruebas rápidas no se debían usar para descartes de COVID-19. La propia OMS lo había recomendado. El riesgo de falsos negativos. Perú y Puerto Rico optaron por pruebas rápidas antes que moleculares. Se sabía que las pruebas de anticuerpos no servían porque el organismo demora hasta 7 días en producirlos. Y si alguien se hace la prueba antes de eso, la prueba arroja un falso negativo. ¿Cuántas personas infectadas fueron a casa confiados en que no tenían nada y luego contagiaron a algún familiar vulnerable que pudo haber desarrollado un cuadro grave o hasta mortal? Todo eso gracias a este señor. La prueba rápida es una de las herramientas que vamos a seguir usando en el Perú. Qué rápido olvidamos en el Perú, ¿no? Lo que hizo fue criminal y lo siguen llamando a los medios para que dé su opinión. Es como entrevistar a Gringallo sobre la seguridad ciudadana. Pero la razón detrás de esta medida, que seguro tuvo como resultado la muerte indirecta de miles de peruanos, no sería incompetencia. Procuraduría pide que se incluya a Vizcarra, Alba y Zamora en investigación por compra de pruebas rápidas. El ex procurador Amado Enco ya había alertado sobre una sospecha de concertación al más alto nivel. El 18 de marzo del 2020 hubo una reunión en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí estuvo el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Economía, Tony Alba, la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza. ¿Con quiénes se reunieron? Con proveedores de pruebas rápidas. El presidente de la República anuncia el cambio de política para pasar de pruebas moleculares a pruebas rápidas en contra de las disposiciones de la OMS, en contra de las advertencias de científicos y médicos peruanos. Apenas asumió Víctor Zamora, revirtió todas las disposiciones que se habían dado, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Aún así, empezaron a comprar pruebas rápidas como locos. Por el uso de estas pruebas, el Perú ha tenido el peor resultado en control de pandemia del mundo. ¿Se imaginan qué pasaría si se descubre que por un acto de corrupción del lagarto hubieran muerto miles de peruanos? Él saca varias disposiciones, cambiando y anulando las disposiciones anteriores y favoreciendo las compras, que no fueron solamente las compras que se realizaron en el mes de marzo, ojo, sino las que fueron realizadas luego en octubre y que hacen del perjuicio total en contra de los intereses del Estado de más de 100 millones de soles. 100 millones de soles en pruebas que no servían, pero esto es lo más grave. No solamente se han afectado en términos económicos al Estado, sino que han generado miles de muertos que se pudieron evitar si no se hubiesen aplicado estas pruebas rápidas. Los peruanos, sin embargo, no aprendemos la lección. Nos siguen estafando y nosotros bien contentos. Volvamos al derrame de Repsol. A ver, si yo les pongo esta foto, ¿saben quién es? Sean honestos. Es el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez. Lo triste es que si alguien lo recuerda, es por esto. Denuncian que el Ministerio del Ambiente se ha convertido en la agencia de empleos de militantes de Perú Libre. Informe periodístico del programa Punto Final revela sector dirigido por Rubén Ramírez evaluó en reiteradas oportunidades a postulantes pese a que no cumplían con requisitos. Bueno, para ser justos, él tampoco cumple con los requisitos. Así es el gobierno de Castillo. Su experiencia laboral consta de haber trabajado en un estudio de abogados y en un centro de conciliación. Luego fue asesor en el Congreso de la República. En abril del año pasado, Rubén Ramírez fue abogado de las personas que invadieron la zona del Lomo de Corvina en Villa El Salvador. Eso es todo, amigos. Y ese es uno de los problemas de un gobierno improvisado como este. Quizás creían
que esa cartera no era importante y que por ahí podían conseguirle chambita a los camaradas de Perú Libre. Entonces, a ese ministro, para lo único que le necesitaban era para eso. Pero ahora que tiene que afrontar casos como el derrame de crudo en el mar, dice cosas como esta. La empresa tendrá que aplicar su plan de contingencia y un procedimiento que se inicia con un tema de remoción y capturar prácticamente el material oleoso, posteriormente descontaminar y finalmente remediar. ¿Hay que capturar el material oleoso? ¿Descontaminar y finalmente remediar? Sí, ¿cómo van a hacer eso? La mancha se sigue esparciendo por el norte chico. Parece que no están logrando captar el material oleoso. Eso pasa cuando nombras a alguien que no sabe a una cartera tan importante como la de ambiente. Según esta nota del Comercio, unos 18.000 metros cuadrados de playa Chalaca fueron contaminadas. Pero algunos tuiteros hicieron interesantes observaciones como esta. En esta imagen, David Ferli muestra cómo el área afectada parece ser bastante más grande desde el satélite. Aquí, según este cálculo, serían por lo menos 115 kilómetros cuadrados. Ese material oleoso se nos está escapando, al parecer. Pero no podía faltar el show de Castillo. El presidente decidió que lo mejor para su imagen era aparecer sobrevolando la zona afectada. El gran estadista miraba el derrame desde un helicóptero. Muchos se preguntaban, ¿qué estaría pensando? Pues es muy fácil. Por fin, algo que está más embarrado que mi gobierno. También viene, agárrate Pacheco, jefe de la SUNAT entrega su teléfono y prueba las presiones que sufrió de parte del secretario de Palacio de Gobierno. El secretario del presidente, el que iba de la manito con Silvia Barrera, metida también en este caso, aunque ella lo niegue. El portal Lima Gris evidenció cómo Pacheco presionaba al jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera, para que favorezca a la empresa Deltron. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice ahí bien clarito. Igual revisa del amigo Deltron. No queremos que quiebre 2015 hasta 2018 intereses y revisión. ¿Se imaginan si en algún otro gobierno el secretario del presidente hubiera hecho algo así? ¡Escándalo! Pero en el Perú de hoy, esto no parece indignar a nadie. Son millones con los que se podría haber favorecido esta empresa. ¿Creen que eso es gratis? Pero la mancha se extiende y los protagonistas son los de siempre. Bruno Pacheco y Silvia Barrera también registran ingresos a Petroperú. En agosto pasado, el entonces secretario del presidente Pedro Castillo acudió a la empresa estatal el mismo día que la exalcaldesa de Villa María del Triunfo. La lobista Karelim López fue al menos 4 veces en octubre. La polémica se desató cuando Panorama reveló que el empresario Samir Abudaye había ganado una licitación de biodiesel por 74 millones para Petroperú, luego de haber, curiosamente, coincidido en Palacio el mismo momento en el que estaba allí el gerente general de esa entidad, Hugo Chávez. Y sí, el gerente de la principal entidad estatal de hidrocarburos del gobierno de Pedro Castillo se llama Hugo Chávez. El empresario ha tratado de negar que haya sido favorecido. Es más, niega haberse reunido con el gerente de Petroperú, pero sí se empieza a ver el detalle de la licitación. Ahí se hacen evidentes algunas cositas. Licitación de Petroperú fue a la medida de empresa de Samir Abudaye. Revelaciones, documentos incautados a Petroperú demuestran que Musalima Busada, funcionario nombrado por el gerente general de la empresa Hugo Chávez, al día siguiente de la reunión que tuvo con el presidente Castillo, emitió informe técnico a favor de empresa que ganaría licitación de 74 millones. Perú 21 descubrió otro vínculo entre un funcionario clave en esta licitación y las empresas del magnate Abudaye. Se trata de Guillermo Reynoso. Vean ustedes cómo entra en escena en el momento clave. El portal Epicentro reveló que el 27 de octubre del año pasado ingresaron a las oficinas del gerente general de Petroperú nada menos que Karelim López. Iba acompañada de 2 personas, Guillermo Reynoso y Gustavo Torreblanca. Al día siguiente, ambos fueron designados en altos cargos. Más coincidencias, pero si nadie conoce a Karelim López, no tiene ninguna injerencia en nada. ¡Dios! Bueno, Reynoso entra a la gerencia de energías renovables. Justo. Investigado que Petroperú contrató, fue gerente en empresa de Samir Abudaye. Ahí está el documento de registros públicos. Gerco Aviación en Tambopata es una empresa de Abudaye.
Ahí está, más abajo, nombrar como gerente general a Guillermo Reynoso. Ante todos estos escándalos, el gerente general de Petroperú está muy asustado. La gente que cree que voy a renunciar, no voy a renunciar. Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente de este país. Esta semana el periodista César Hildebrand le hizo una entrevista a Pedro Castillo, la primera concedida siendo presidente en funciones. En el intercambio, el presidente dice que no conoce a Karelim López, a pesar de sus insistentes visitas a Zarratea, a Palacio, a pesar de haber organizado la fiesta de cumpleaños de su hija. Se presenta como un aprendiz, un ingenuo del que todos se aprovechan. No asume nada. Le preguntan por el Movadef y responde, ¿qué es eso? Para sorpresa de muchos, el habitualmente severo H le pasa varias. ¿Ya aprendió usted? Ah, qué bueno. Ya, pues. Este es el presidente que tenemos. Escuchen su alucinado verso en esta declaración en la zona del derrame. No es posible que en plena crisis ambiental todavía haya sensibilidad, y esperamos también que esta sensibilidad ya deje de ser insuficiente. ¿Qué? ¿Que esta sensibilidad deje de ser insuficiente? Ya no pueden ni hablar. Eso han elegido el presidente. ¿Qué clase de liderazgo puede ejercer esta persona ante una crisis? Ninguno. La presidencia le cayó del cielo. No sabe qué hace ahí. El Perú es un país de locos. Mírenlo ahí paseando con esta ave embadurnada de petróleo. La alza como si fuera un trofeo. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué hace? ¿Qué significa todo esto? ¿Es el pollo de su famosa parábola? Esto es un carnaval de dementes. Evidentemente, los radicales del partido de gobierno, empezando por su líder Vladimir Cerrón, ya han empezado a utilizar esta crisis ambiental para sus propios intereses. Este tuit, aunque quiso burlarlo después, ilustra que no les importa el medio ambiente, solo aprovechar la desgracia para su beneficio. Guido Pucca sentó a Repsol para renegociar el contrato de ley. La empresa aceptó tratarlo. Vino el nuevo gabinete y encarpetó todo. Ahora estamos ante un delito ambiental generado por Repsol y es posible que el Estado peruano termine pagando los daños. Así no hacemos patria nunca. ¿Por qué lo borró? El presidente también iba en esa línea el día que apareció en la zona del desastre. ¿Hubo una intención de aprovechar este acontecimiento trágico para pegarle a Repsol cuando estaba en el suelo? Aquí no podemos rehuir las responsabilidades. Se trata de asumirlas. Y en ese caso de la empresa causante del desastre ecológico, esperamos de que de esa manera tiene que ser así y sería responsable. ¿Hay responsabilidad de Repsol? Sí, pero también hay responsabilidad del sistema de defensa civil fallido, que es menester del Ejecutivo. Y también hay fallas en la reacción para mitigar los daños. El hombre del sombrero lidera todo esto. Él es el jefe. No se envió ninguna alerta luego de que el volcán estallara al frente de nuestras costas. Una erupción que se vio desde el espacio. ¿Nada? ¿Ninguna reacción? ¿Qué dijo Mirta Vázquez? La empresa Repsol se ha comprometido a entregar estos días canastas de productos básicos para las familias de las zonas afectadas. ¿Canastas? ¿En serio? ¿Eso es lo que está conversando con la empresa? ¿Ese es el mensaje que le da a los peruanos la vocera oficial del gobierno? Estamos perdidos. Esta es peor. Derrame de petróleo en Ventanilla. Dina Boluarte pide apoyo de Venezuela y Ecuador. ¡Ayuda a Venezuela! ¿En qué dimensión viven? Venezuela no puede consigo misma. Padecen un cáncer terminal llamado Nicolás Maduro. ¿A quién van a ayudar? El New York Times. Lo que los derrames petroleros en Venezuela revelan. Las mayores reservas de petróleo en manos de uno de los gobiernos más incompetentes del mundo han producido autoritarismo, colapso económico y desastre ambiental en Venezuela. Que Venezuela pueda venir a ayudarnos es tan falso como que Paolo Guerrero viene a jugar Alianza Lima. Siguen vendiéndonos el cuento venezolano. Es un mito. No existe Venezuela. Y si no nos despertamos de esta pesadilla pronto, tampoco existirá el Perú.
Y para ilustrar esto con mayor precisión esta semana, César Cornelio salió a las calles de Lima para registrar cómo están los más humildes, el pueblo al que dice deberse Pedro Castillo. Muchas voces desesperadas, desatendidas y abandonadas. Un gobierno ineficiente que apenas tiene fuerzas para defenderse de sus escándalos cotidianos, tiene a los más necesitados así. Han transcurrido exactamente 180 días desde que el profesor Pedro Castillo asumió el poder y el eslogan de la campaña "No más pobres en un país rico", lejos de hacerse realidad, mantiene el tono de mera promesa en los estribillos presidenciales. No más pobres en un país rico, en un país rico. Pero ¿realmente las políticas económicas dictadas por el gobierno de Pedro Castillo han beneficiado a los más pobres? La historia de Astrid, Mercedes y Mariela, mujeres profesionales que en todos estos últimos meses lo han perdido todo, responden a un rotundo no. En las alturas de San Juan del Lurigancho, por caminos de difícil acceso y bajo el inclemente sol del mediodía, encontramos a Astrid de 27 años. Ella llegó a la capital hace algunos años en busca de un futuro mejor. Hoy, con 4 hijos y sin recursos económicos, desea volver a su tierra natal. Estamos que si sigue más la situación, de repente vamos a ir y de repente, como ve que no tenemos plata ni para el pasaje, estamos pensando de repente irnos, no sé, hasta caminando con mis hijos, ¿no? Su último trabajo fue como recaudador en una empresa de transporte. Ahora está desempleada, igual que su esposo. Vivir en Lima para ellos es insostenible. Todo está subiendo y está, no, o sea, la desesperación. Ahorita no sabemos a dónde ir prácticamente con mi esposo, como le digo. En esta crisis de desempleo que este gobierno no ha hecho gran cosa por solucionar, esta mujer vive la peor de sus pesadillas. Tenía 50 céntimos en el bolsillo. Que me llegó, compré un huevito, tenía papita, sancoché y les di eso, para que puedan aguantar el hambre ellos. Y la verdad que es triste a mí ya no sé qué hacer, de verdad. El hambre puede ser un maligno consejero. Hay momentos que te falta, ellos te piden, tú miras su carita de ellos y te desesperas y no sabes qué hacer. Por el momento a veces quieres agarrar a tus hijos, desaparecerte y así no te falta nada. Desaparecerme o suicidarme con todos mis hijos. En estos barrios marginados, ser pobre sale muy caro. Astrid y un grupo de madres de familia han formado un hoyo común para mitigar el hambre. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Un carrito por allá, por ahí vivo yo. Y de ahí tengo que venir hasta acá, hasta esta ollita, para poder apoyar, ayudar a cocinar, para poder que coman mis hijos también de ahí. Se llama Mujeres hacia el Triunfo y lo lidera Mercedes Rodríguez. Hace unos meses ella administraba un restaurante en Salamanca y daba trabajo a varias personas, pero la crisis económica y el alza de los precios de la canasta básica familiar la obligó a cerrar su negocio. Para mí ha sido duro, son tantos años de lucha que vas haciendo el negocio, prácticamente yo me he dedicado más de 10 años a lo que es restaurar. Y cerrarlo de un momento a otro ha sido como si me estuvieran cortando las manos para mí en mi manera personal, porque un negocio yo al menos lo cuidaba como si fuera, bueno, es mío, ¿no? Pero como si fuera uno de mis hijos más. De mal recuerdo de hace varias décadas, el forado laboral ha pasado a ser pesadilla del presente. Hay muchas personas que se están regresando a su pueblo, a su tierra, porque ya no tienen dinero, no tienen cómo sobrevivir acá en la capital o acá en Lima. Por favor, les llamamos a las autoridades que hagan algo por el país. La gente hoy en día, como vuelvo a decir, solamente trabaja para comer, nada más, para alimentarse y ver sobre sus hijos. Necesito también trabajar. Si usted lo veía como no es porque no me guste trabajar, sino que no hay trabajo. Generen más trabajos para el país. No tenemos plata, no tenemos plata. Hemos cerrado 2 negocios. Mi persona que se dedicaba a lo que es restaurante y mi esposo lo que era carpintería, todo lo que es servicios. Hemos tenido que cerrar porque
no hay para pagar el local. Entonces, él prefiere trabajar aunque sea como obrero, se podría decir. O, anteriormente, nosotros éramos dueños del negocio. Contrataban personas. Yo y mi lucro, claro, dábamos personalmente. Nosotros a la semana en lo que es carpintería teníamos 18 personas o 15 personas o 12 personas, dependiendo del contrato que podíamos agarrar. Entonces, nosotros dábamos, ¿cómo le puedo explicar?, trabajo a otras personas. Al ver derrumbado lo que con tanto esmero construyó, igual que Astrid, Mercedes considera regresar a su tierra tan pobre como cuando llegó a Lima. Acá está demasiado caro. Ahorita el gas está recontra caro. El pollo está caro. Lo que es lo que es carne, por ejemplo, un cordero, ¿cuánto está el kilo? 25 soles el kilo. Imposible. El bistec, ¿cuánto está el kilo? 28 soles. O sea, para nosotros comer bistec es, ¿cómo te puedo decir?, una ilusión, porque ya no alcanza. Mercedes es el hada madrina de este lugar. La llaman así porque ayuda al prójimo, aunque viva las mismas necesidades. Pero la ollita común nos es bastante ayuda para nosotros llevar ese alimento a cada hogar, a cada familia que realmente necesita. Usted ha escuchado la frase del presidente, no más pobres en un país rico. ¿Qué diría? Esa es mentira, que él dijo, ¿no?, que iba a ayudar a las personas pobres, que no van a pasar necesidad. Pero ¿qué estamos viendo? No hay ningún apoyo, no hay ninguna ayuda. Más pobreza estamos viviendo. Se ha burlado del pueblo más que todo, de la necesidad de cada uno del pueblo, de las personas más que todo. Cuando él necesitaba esos votos que votaban por él diciendo que va a cambiar, pero no cambió. No más pobres en un país tan rico. No más pobres en un país rico. No más pobres en un país rico. Los salvadores del pueblo acabaron por volver más pobre al pobre. Al otro extremo de la ciudad, en el pasaje Santa Hilda, en Villa María del Triunfo, nos recibe Mariela, de 47 años, enfermera que hace unos meses perdió el trabajo. Por mucho que ha buscado, no encuentra un nuevo empleo. Bueno, ahorita estoy pues en mi casa, no salgo a trabajar y a raíz de no encontrar trabajo me he dedicado pues a criar acá mis animalitos. Tengo 2 hembritas y un machito. Cuando no tengo dinero para comprar las verduras, esas cosas para cocinar, tengo que vender 1 o 2 pollos para poder sustentar el día, ¿no? Pero en realidad, lo que yo he estudiado, no lo estoy ejerciendo por esos motivos. Me siento frustrada por tener esta deficiencia económicamente, pudiendo trabajar, ¿no? Estamos mal en peor. El INEI señala que en Lima existen 2.900.000 personas que, estando en edad de trabajar, no trabajan. Es decir, oficialmente en Lima 2 de cada 5 personas no tienen trabajo, y los que volvieron a trabajar no se saben en qué condiciones lo hacen actualmente. Ya los sueldos ahorita no alcanzan para el sustento de todo en el hogar. ¿Hace cuánto tiempo estás en el Perú? En Perú, 3 años y medio. Y yo me imagino que hace 3 años sí podías enviar dinero a tu familia, ¿y ahora lo puedes hacer? No, ya no estoy enviando para Venezuela y no queda plata para algo. El sueldo que ganas ahora es como para sobrevivir, ¿no? Ante tan delicado cuadro nacional, algunos optan por trabajar hasta 14 horas por sueldos que ni siquiera llegan al mínimo. A veces por 900, 800, a veces le ofrecen hasta 700 ahorita ya. A ver, vive con eso pues. El precio de la incertidumbre lo está pagando el pueblo día a día. La demagogia con la que llegó al poder Pedro Castillo terminará haciéndole pagar al país un precio muy caro. Bueno, y ha sido un escándalo que la fiscal de la Nación haya interpretado el artículo 117 como simplemente no se va a investigar nada acerca de todos los actos de corrupción que emanan de Palacio de Gobierno. Lo que dice el artículo 117 de la Constitución es que no se puede acusar al presidente en funciones,
pero las investigaciones no pueden quedar de lado. Esta semana Norma Yarro anunció que desde el Congreso van a tratar de interpretar con claridad ese artículo de la Constitución para habilitar a los fiscales a llegar hasta las últimas consecuencias, y sí, incluidos responsabilidades del presidente en Palacio. Califico con 0 a la fiscal de la Nación, porque ella no se debe al presidente, ella se debe a la Nación. Perseguir el delito es la razón de ser del Ministerio Público. Si no lo hace, no es solamente como si no existiera, es peor, pues se convierte en cómplice. En octubre de 2020, el escándalo alrededor de la contratación de Richard Swing había crecido como una bola de nieve. Entonces, la fiscal Ábalos irrumpió triunfante con una novedad. En 2018, el fiscal Pedro Chávarri había abierto una investigación preliminar al presidente Pedro Pablo Kuczynski por la presunta compra de votos para evitar su destitución, y no se había suspendido. La investigación a PPK dio viento a las alas de la vacancia y precipitó su renuncia. Eso Zoraida Ábalos lo sabía muy bien. ¿Qué la llevó a tan peregrina interpretación del artículo 117 de la Constitución? Solo ella lo sabe. Pero lo cierto es que cuando Karen Roca aseguró que la razón era su amistad con Vizcarra, Ábalos amenazó con querellarla. Está pensado en un momento del proceso penal que ya implica un avance significativo de una investigación, como es la formulación de una acusación. Eso es lo que no ha tomado en cuenta la fiscal de la Nación al momento de hacer esta interpretación tan singular, por utilizar un calificativo. Salvo a algunos fiscales, como Nora Córdoba, a quien sí le pica el ojo y le hinca el hígado la opacidad presidencial, al Ministerio Público le cuesta mucho trabajo realizar su labor cuando de Palacio se trata. Yo creo que acá tú puedes interpretar la norma y o pedir una consulta, mismo pleno y o pedir una consulta al Tribunal Constitucional. Pero ella tomarlo como decisión propia, para mí esto es una salida de blindar al presidente. Claramente está que el presidente la fue a buscar a la fiscal. ¿Por qué resulta falaz el argumento de Zoraida Ábalos? Hay razones penales y constitucionales de por medio. Descubrir la verdad a través de una investigación preparatoria, que es lo que dispone el Código Procesal Penal, es importante. Y a eso no se refiere el artículo 117. El artículo 117 se refiere a la acusación, que es una etapa en la que ya el Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que efectivamente se ha cometido el delito y que existe una responsabilidad. De tal manera que una investigación preliminar y una preparatoria podrían llegar a la conclusión de que no existe delito y que no existe responsabilidad, o que sí existe delito, pero a quien se le atribuye este delito no tiene ninguna responsabilidad ni participación. Ella hace como un mes aproximadamente, de alguna manera cambió esa interpretación que ella misma había hecho del caso Vizcarra. ¿Por qué? Porque justamente cuando salieron a la luz los $20.000 de Bruno Pacheco, ella interpretó que el delito de incremento patrimonial injustificado, ¿sí?, era un delito que no estaba a cargo de la Fiscalía de la Nación, como lo dice la Constitución, sino que debía estar a cargo de los fiscales provinciales. Y ella ahí lo que dice es, no, pero es que hay que distinguir. O sea, lo que ella en un primer momento, en el caso Vizcarra, dijo, no hay distinción entre investigación preliminar y acusación, luego lo deshizo cuando interpretó el tema del delito de enriquecimiento ilícito hace unos 2 meses y dijo, hay que distinguir. No es lo mismo en el proceso la investigación preliminar de la etapa de acusación, que es muy posterior. Sin embargo, luego de eso, si bien ella se libra de investigar por enriquecimiento ilícito al señor Pacheco, viene el tema de la investigación contra el presidente Castillo y ella retrocede y nuevamente hace ojos ciegos y vuelve a decir que ya no va a distinguir.
y que cuando la Constitución habla de acusación, está refiriéndose también a las diligencias preliminares, lo cual no es correcto. El argumento usado por la fiscal Ábalos y sus altoparlantes mediáticos es que cuando se hizo la Constitución en el 93, el marco penal era otro. Han cambiado algunas etapas en el proceso, sí, claro, pero curiosamente, tanto en el proceso antiguo como en el proceso nuevo, sí podíamos distinguir entre las diligencias previas y la acusación. Curiosamente, y para mala suerte de la fiscal de la Nación, en ambos ordenamientos procesales existe el término acusación, y la acusación se da al final. La Constitución del 93 no es incompatible con el procedimiento penal actual vigente, no es incompatible, al contrario. Y tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal sintonizan en cuanto todos estos dispositivos preservan y respetan los derechos fundamentales de la persona. Las consecuencias de esta decisión son muy graves. Y como estos hechos que eventualmente podrían constituir delito, están expuestos al transcurso del tiempo que puede borrar pruebas, huellas, evidencias que nos permitan llegar a elementos de convicción, ya sea de inocencia o de responsabilidad, no pueden esperar los 5 años. Es probable que muchas pruebas, muchas evidencias nos lleven a una situación en la que no se pueda probar absolutamente nada. ¿Qué salida podría tener esta peligrosa situación? Hay dos opciones, ¿no? La primera es que el nuevo fiscal o la nueva fiscal de la Nación que asume el cargo, probablemente a partir de agosto de este año, enmiende esta falta de legitimidad que está padeciendo en este momento el Ministerio Público y haga una interpretación correcta del artículo 117 y deje sin efecto lo resuelto por la fiscal actual y reanude las investigaciones. Y lo segundo que hay que estar muy atentos es a los resultados que los fiscales provinciales que vienen investigando al entorno cercano del actual presidente, como es el señor Pacheco, la señora Carelín, ¿no es cierto?, también puedan hacer algún hallazgo que eventualmente pueda dar luces sobre la responsabilidad del presidente y que pueda evitar que las pruebas se pierdan. Pero la congresista Norma Yarro no ha querido esperar hasta entonces, ha tomado el toro por las astas con un proyecto de ley. La fiscal nos está llevando a este extremo, porque lo que debería haber hecho Zoraida Ábalos, como cualquier otra persona fiscal que quiera cumplir su función, es simplemente ella hubiera ordenado la investigación. Y amparándose en la Constitución, decir, bueno, no podrá ser acusado porque es el más alto mandatario, ¿no? Pero no, entonces nos está obligando a tomar esta acción. Y que si nosotros nos vamos a poner en que es una interpretación de la fiscal hacia la Constitución, pues yo te saco un proyecto de ley donde yo te digo, investiga. Tal vez no sea la salida más elegante, pero las circunstancias apremian. El doctor Urpiola, sin embargo, lo considera innecesario. Esas disposiciones que muy bien podrían ser interpretadas como positivas desde la intención que pueda tener su autora, creo que a veces más bien abren debates y que reabren puertas para más bien desnaturalizar lo que la misma Constitución para mí lo ha dicho de manera clara. Acusación no es lo mismo que investigación. Será ahora el Pleno del Congreso el que tendrá en sus manos evitar que por obra de un Ministerio Público condescendiente, la inmunidad presidencial termine convertida en impunidad presidencial. Nos deja mucho que pensar esta nota de Emma Cadenas. Hacemos una breve pausa, pero venimos con más en Contracorriente. Yo veo que el gobierno se ha desplazado al grupo chavista. Hay una violación sistemática de los derechos humanos en Cuba y el gobierno mudo. No dice una palabra que sí lo han dicho otros gobiernos. Los gobiernos dictatoriales que forman parte del grupo chavista, por darle una denominación, tienen licencia para matar.